Bueno, ya estamos en la 11ª clase de este trimestre, es el cuarto trimestre que hemos compartido ya. Vamos a continuar dentro de la serie que estamos, o la enseñanza que estamos compartiendo, Nuestro Ser. El título es La Nueva Naturaleza y hoy es la tercera parte, La Nueva Naturaleza. Si usted está tomando notas, puede poner allí entre paréntesis, transformación. Esta clase y la última, que es el viernes que sigue, es la número 12, ya para terminar esta parte o esta sección. Vamos a hablar de transformación. Esta clase depende mucho de la última, que es la número 12. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 21, por favor. Romanos 12, verso 21. Este texto que vamos a leer también va a pertenecer a las dos enseñanzas, la de hoy y la del próximo viernes también. Romanos 12, 21. Dice el texto: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a utilizar hoy dos cosas que nos van a ayudar a colaborar con la transformación que el Espíritu y la Palabra hacen en nosotros. Hemos ya explicado anteriormente de que la justificación es la única obra del Señor, nosotros no aportamos nada, pero en la santificación, en la transformación de nuestra alma, sí debemos de cooperar, ¿verdad?, en obediencia, para que la palabra y el Espíritu trabajen en nuestros corazones. Bueno, la palabra aquí que vamos a estar usando hoy es la disciplina y el hábito, ¿verdad? Disciplina y hábito. Bueno, desafortunadamente muchos de nosotros no tenemos mucha buena disciplina, ¿verdad? Y una de las cosas que la palabra dice que no nos gusta es la misma disciplina. Dice que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, ¿verdad? ¿Cuántos le gusta la disciplina? Ya la dice el hermano Tony que a él le gusta. Ya el hermano Edwin trajo el látigo y cuando salgamos ya, hermanos, le vamos a dar disciplina. Bueno, esa es la disciplina que conocíamos. Cuando los padres nos decían, te voy a disciplinar, no es como hoy, que es con palabras. Antes era con un chucho, dicen en mi país, ¿verdad? Con un palo en la mano, una chancla voladora. Y la disciplina antes era un poquito ruda, fuerte, pero sabemos que la palabra fue dada para disciplinarnos, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué debemos de ser disciplinados? ¿Cuántos de los que tienen hijos le enseñó a su hijo a portarse mal? Nadie, ¿verdad? Lo traen de fábrica. Nadie le enseña al niño a portarse mal. Bueno, todo ser humano desde su nacimiento ya trae la inclinación del pecado, ¿verdad? Todos venimos torcidos, corruptos. Por ejemplo, por Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Dice este texto que la necedad está ligada al corazón del muchacho, o sea, cuando nacemos venimos con, dicen por ahí que el niño, los hijos vienen con la bendición, con el pan debajo del brazo, ¿verdad? ¿Han escuchado ese dicho? Bueno, la Biblia no dice eso, pero sí dice que viene con la necedad. Viene ya ligada a su corazón, es algo que está allí. El niño no tiene que aprender a hacer lo mal hecho. Usted suelta a un niño de 1 año y lo primero que va a hacer es algo malo, a poner manos, camino al hoyo o al borde del balcón, etc. Entonces, por esa razón debemos de ser disciplinados. Incluso la palabra de Dios es un libro de disciplina. Cuando vemos, por ejemplo, Deuteronomio 6, dice que debemos de al niño, cuando está joven, instruirlo con la palabra, día y noche hablarle de ella, ponerlo en los postes, llenarlo de la palabra de Dios. Bueno, algo que a veces quizás no le damos mente es que el ADN de la raza humana fue contaminada por el pecado en la desobediencia en Edén. Usted sabía que en el ADN es lo que define nuestro color de pelo, color de ojos, nuestro comportamiento, nuestros rasgos físicos, todo viene en el ADN. ADN y sangre es lo mismo.
Es una palabra que se utiliza científicamente para llamar la sangre ADN. El pecado corrompió la sangre de Adán, perdón. O sea, ya después que Adán y Eva tuvieron el primer hijo, ¿cuál fue el primer hijo? ¿Quién se acuerda? ¿Quién? Sí, Caín. ¿Se portó bien? Hasta mató a su hermano. Entonces fíjense cómo ya desde el centro del ser de un hombre, porque el hombre es quien produce el espermatozoide o la semilla, y lo pone la planta en la mujer, ya allí viene ligado el pecado ya. ¿Por qué? Por la separación de Dios. Bueno, hay dos cosas que debemos como cristianos reconocer. Tenemos dos enemigos en cuanto a lo que es el ser humano. Número uno es nuestra naturaleza humana, la caída. Y número dos es la influencia del mundo. Por ejemplo, aquí vemos que todos portamos el ADN de Adán, ¿verdad? Aquí quiero que me acompañen a 1 Corintios 15:48. 15:48. Es importante entender por qué en el ADN se encuentra, ¿verdad? Allí todo lo que somos, no tanto lo físico, sino nuestro comportamiento, nuestras inclinaciones, deseos, malas costumbres, todo viene allí. 1 Corintios 15:48. Dice el texto, cual el terrenal, tales los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Perdón, dice el verso 49, y así como hemos traído, ¿qué dice? La imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí vemos que no heredamos la salvación, pero sí heredamos la perdición. Vamos a hacer una analogía, ¿verdad?, que es muy fácil de entender. Para nosotros infectar a alguien con una enfermedad, con una gotita se pueden infectar 1000 personas. No sé si me doy a entender. Con una gotita se infectan 1000 personas. O sea, la enfermedad se transmite al tacto, a respirar, o no sé cómo funciona, ¿verdad?, cada enfermedad. Pero vemos que con una gotita de alguna enfermedad se transmite uno al otro. Pero para sanar a 1000 no se puede con una gotita, sino que hay que buscar 1000 gotitas de sanidad. Por ejemplo, cuando la palabra dice, cuando el pecado abundó, dice que la gracia sobreabundó. Ahora, fíjense cómo una enfermedad usted puede contagiar a 1.000.000 de personas, usted solo. Pero para sanar a 1.000.000 de personas, ¿verdad?, no funciona igual. Hay que sanarlos de manera individual. Entonces la salvación no se hereda. La salvación no es que porque yo soy salvo, mis hijos serán salvos. Oramos y hay promesas que la Biblia dice, pero cada quien tiene que disciplinar a sus hijos para que ellos entiendan y se arrepientan. Todos tenemos que hacer eso. Bueno, el pecado produjo la maldición de la raza humana, la cual corrompió el origen de donde procede toda decisión. Todo lo que usted y yo decidimos desde nuestro ser es pecado. Quiero que me acompañen a Génesis, capítulo 3, verso 17. Génesis 3, 17. Vamos a ver aquí qué fue lo que produjo la maldición de parte de Dios hacia el hombre. Verso 17. Aquí está el Señor dictando ya la maldición después del pecado. Aquí habían comido del fruto. Pero fíjense lo que dice el 17. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comeréis de él. Y fíjense aquí la condenación. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días, ¿qué dice? De tu vida. Bueno, fíjense aquí la causa del pecado. La causa del pecado, según este texto, es la desobediencia. La desobediencia desconectó al hombre de Dios, pero también hoy la desobediencia nos desconecta de la comunión con Dios. Fíjense lo que dice el verso 24, el último verso del capítulo 3. Dice, y echó pues fuera al hombre, dice la palabra. Ahora, debemos entender el contexto de que cuando dice que lo echó fuera, aunque dice del Edén, se está refiriendo a su presencia. Lo echó fuera de la presencia de Dios, lo desconectó, por así decir, ¿verdad?
En el momento que lo echó fuera, ya el hombre estaba separado de Dios, pero quedó conectado a Satanás. En Juan 8 podemos ver allí el Señor le dice, vosotros sois hijos del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él peca desde el principio. Aquí podemos notar, amados, que nosotros necesitamos, y nos damos cuenta por la palabra, cada día que oímos la predicación, las enseñanzas, nos damos cuenta de algo más que hay malo en nuestro corazón. ¿A cuántos le pasa que a lo mejor podemos tener un cierto concepto y luego vemos la Biblia o la predicación y decimos, wow, soy culpable ahí? Y nos damos cuenta cada vez más. ¿Saben por qué? Porque lo que la palabra hace es que nos hace una radiografía al corazón y nos va llevando al punto que vamos teniendo ese conocimiento de qué tan malos somos por naturaleza. Ahora, a medida que la palabra va siendo aplicada, nos damos cuenta qué débil y qué malo somos y vamos viendo qué misericordioso y qué amoroso Él es. Porque nos damos cuenta de que lo que Él hizo en la cruz no fue que pagó por mi mentira o porque hice algo mal un día, sino vamos entendiendo la condición natural del ser humano y decimos, wow, Señor, tú moriste por mí en la cruz. O sea, nos damos cuenta qué malos somos y eso es lo que nos humilla y va creciendo nuestra adoración, porque nos damos cuenta qué bueno es Dios y qué malo yo soy. O sea, Jesús en la cruz, ¿cuál fue la última palabra que dijo? O lo que dijo cuando lo crucificaron. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, le estaba diciendo a los que le crucificaron que a Dios que lo perdonara. Como decía Esteban, Señor, no le tome en cuenta el pecado. Bueno, en Salmo 51, verso 5, acompáñenme allá. Estoy formando una plataforma de introducción para luego entrar en la enseñanza, es importante. Salmo 51, verso 5. Fíjense lo que dice aquí David. El verso 5 vamos a leer y luego el verso 10. ¿Qué dice David en este verso? Dice, he aquí, en maldad he sido, ¿qué? Formado. Aquí está hablando él, que todas las entrañas de un bebé en el vientre de su madre, dice que fue formado en maldad. ¿Por qué? Porque el ADN que el hombre siembra en la mujer procede de Adán, el cual todo lo que procede del hombre es malo. Ahora, cuando decimos que somos malos o que todo lo que hacemos es malo, siempre me refiero delante de Dios. Quizás horizontalmente no somos malas personas, pero ante Dios quedamos bajo juicio. Fíjense lo que dice luego, y en pecado me concibió mi madre. Ahora, el texto se puede leer en verso, por causa de que me concibió en pecado, fui formado en maldad. Esa es la idea, porque primero viene la concepción para formar luego el bebé en el vientre. ¿Están de acuerdo? Bueno, aquí David se da cuenta de algo tan espiritual, mis hermanos, que David era un hombre con el corazón conforme a Dios y su humillación tenía buen conocimiento. En otras palabras, él entendía quién era delante de Dios, a pesar de ser rey, o a pesar de ser David, el ungido de Dios o el elegido por Dios. Y se daba cuenta su condición. Fíjense lo que dice el 10. Dice la primera palabra que dice, crea, Señor. O sea, no existe allí ese corazón, porque fui creado en maldad. Quiere decir que cada ser humano que procede desde Adán hasta aquí, o sea, todo lo que produce es malo ante la justicia de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pero fíjense que entonces dice, renueva un espíritu recto. O sea, como siempre hemos estudiado, sí teníamos un espíritu, pero estaba muerto espiritualmente. Dice, renueva, o sea, hazlo nuevo otra vez, un espíritu recto dentro de mí. David, el salmista, está escribiendo de que él sabe que desde sus entrañas, desde el centro de su corazón, no procede nada bueno. Y incluso la palabra crea en mí está diciendo, crea algo que no existe. No dice renueva mi corazón, sino crea un corazón nuevo en mí. Bueno, ahí vemos la naturaleza de cada persona, cómo se forma. Número 2, vamos a ver un ejemplo de la influencia. Bueno, aparte de la naturaleza, venimos de Adán, ahora tenemos la influencia del mundo y de las personas en el mundo. Aquí vemos en Efesios 2:2, vemos las dos, vamos allá, Efesios 2,
verso 2. Ahí están las dos, naturaleza e influencia. Fíjense lo que dice el texto. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y aquí vemos la palabra siguiendo, ¿verdad? Esa palabra siguiendo tiene que ver con una influencia. Luego dice la corriente de este mundo, el sistema, cómo el mundo se comporta, lo que el mundo anhela. Y todo esto es diseño y maquinación de Satanás, ¿verdad? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, y aquí entre los cuales quiere decir, nosotros formábamos parte de esos hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por, ¿qué dice? Naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya Pablo está hablando aquí en el sentido de que él es salvo junto con la iglesia de Efesios. Pero aquí nos damos cuenta de ambas. La influencia del mundo, o sea, la influencia que, no sé si usted tiene la misma batalla que yo, pero el mundo sí viene tentaciones de las cosas que el mundo ofrece. Siempre va a haber esa batalla. Y siempre pensamos que tentación nada más es en lo que es inmoralidad y cosas malas, pero también en las cosas que parecen buenas son parte. O sea, muchos dicen, ¿qué tiene de malo querer una casa? Nada. Lo que tiene de malo es dar la vida por la casa. Entonces, a veces pensamos que por el sistema dice, es que si no llegas a tener tu propia casa, no has llegado a cumplir la meta del sueño americano, no sé qué. Gloria a Dios, ¿verdad? Si Dios nos da una casa, pero un ejemplo poniendo con una casa. Pero si damos la vida y desatendemos nuestra relación con Dios, esa casa viene a ser un ídolo. Pero el problema no es la casa, el problema es el corazón. Entonces aquí nos damos cuenta de que tenemos la naturaleza caída, pero también somos infectados por la corrupción del mundo. Y somos responsables nosotros de permitir que entre o no en nosotros. Por eso vemos que las flechas negras que ven allí, como si fuera saliendo del mundo, son las que influencian por medio de nuestra carne, nuestra alma. En el libro de, creo que es Primera de Pedro 2:11, dice, hermanos, le pido que como peregrinos y extranjeros os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma, ¿verdad? Pero vemos que cuando nos conectamos de manera espiritual, la vida de Dios también fluye por medio del Espíritu que Dios nos dio. Por eso dice Efesios que nos dio vida juntamente con Él. Entonces, es de nosotros, por eso notan las flechas que dicen voluntad, decidir a qué vamos a estar atendiendo más. Por ejemplo, hay dos palabras que la Biblia, utiliza. Una, no sé si has escuchado la palabra renacer, ¿verdad? Y la otra es regenerar, regeneración y renacidos. Bueno, las dos significan lo mismo, a diferencia que, dependiendo del contexto, una es instantánea, la otra es progresiva. Por ejemplo, vemos aquí, renacer habla de naturaleza. Dios nos dio un espíritu nuevo, ahí habla de renacer. Eso fue instantáneo. El día que usted confió en el Señor, le dio vida, dice Efesios 2, juntamente con Él cuando resucitó. Pero luego tenemos la palabra regenerar, y allí habla de la influencia. Habla de que va a cambiar si notan la palabra en rojo arriba, dice regeneración, es cambiar los deseos de nuestra alma, renovar nuestra mente, y por esa razón, cuando estamos siendo regenerados en el alma, se nota de manera externa en nuestro cuerpo, ¿verdad? A veces la palabra regenerar se usa como siendo renacidos, o sea, progresivamente. Por ejemplo, la palabra todos sabemos que quiere decir de nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, restaurar es hacer de nuevo, renovar es hacerlo nuevo otra vez. Aquí indica hacer algo otra vez de nuevo. Pero el nuevo nacimiento es únicamente por la fe en la obra redentora de Cristo, que lo hizo en la cruz. La regeneración es por la obediencia a la palabra y la operación del Espíritu en el corazón. El nacimiento es instantáneo, la regeneración es progresiva. Vamos a Tito 3:3 para ver un ejemplo. Tito 3, verso 3. Perdón. Tito 3:3.
Tito 3, verso 3. ¿Están allí? Esto es una carta pastoral de parte de Pablo, pero fíjense lo que dice este texto. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavo de concupiscencias, significa deleite carnal, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí aborrecer no necesariamente tiene que ver con pleito, sino simplemente no mirando a mi prójimo en prioridad como mayor o amándolo más, como dice la palabra. Dice el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Está hablando de dónde vino la iniciativa. Luego dice, por el lavamiento, y luego dice, ¿de la qué? De la regeneración. Está hablando de la regeneración espiritual. Y luego dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, siempre que vea la palabra renovar, se está refiriendo a nuestra mente. Repito, no el cerebro, nuestra mente. Renovar aquí es cambiar nuestra percepción de cómo entendemos las cosas, de cómo vemos la vida. Esa es la idea. ¿Qué significa la palabra renovación aquí en Tito 3:5? Bueno, en el diccionario Vine, que es un diccionario un poco más expositivo, dice así. Dice, es el ajuste de la visión moral. En otras palabras, cuando somos renovados en la palabra, podemos entender qué es moral e inmoral. Antes pensamos que lo inmoral era solamente robar, matar, pero nos damos cuenta de la moralidad de Dios, santa, y entendemos mejor lo que es malo y bueno ahora. Dice, ajusta nuestra visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios. Esa es la renovación, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. En otras palabras, lo que usted piensa es usted es. Lo que usted piensa es usted hace. Si usted tiene una mala percepción de Dios, de la vida y de la palabra de Dios, va a vivir conforme a eso, como tal. Pero si tiene una buena percepción, su mente, la manera como usted ve la vida, bíblicamente usted va a actuar conforme a eso. ¿Sí me doy a entender? Más o menos. En otras palabras, de la manera que usted piensa, así actúa. ¿Verdad? En menos palabras. Voy a leer unos textos bien rapiditos, son 3. Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, ¿cómo renovamos la mente de cada creyente? ¿Cómo se renueva? Por la palabra, exactamente. Ahora, ¿qué hace la palabra? La palabra cambia nuestra percepción. Le voy a poner un ejemplo fácil. Cuando cada uno de nosotros vivíamos en nuestros países, teníamos un tipo de percepción, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas, en mi país se come a las 12 en punto. Al mediodía se come. Esa era mi costumbre, ¿verdad? Así yo lo entendía, que la comida del mediodía, así le llamamos, es a las 12. No sé si en su país también. Nos dimos cuenta que al llegar aquí, comemos a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a la hora que se pueda. Entonces ya cambiamos esa costumbre, ya tenemos otro entendimiento. Entonces ya antes nos molestaba el no comer a las 12, pero poco a poco nos adaptamos. Y mi entendimiento, mi mente cambió y la de ustedes, ¿sí o no? Entonces la palabra de Dios hace lo mismo. La palabra de Dios, a medida que la leemos y la aplicamos, te va dando una percepción del reino de Dios. A medida que cuando vamos viviendo aquí, percibimos como si estuviéramos en el cielo. Lo que la gente ve como normal, nosotros lo vemos como anormal. Entonces ya va cambiando nuestra mente. Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense que a medida que conocemos más a Cristo por medio de la palabra, vamos siendo transformados. Hay un texto que dice que vamos mirando a Cristo como un espejo y nos vamos transformando de gloria en gloria. Quiere decir que mientras más yo le conozco, eso es muy delicado, hermanos, quiero hacer un paréntesis.
Cuando alguien dice que conoce a Cristo en relación, se refleja en su vida, no en su mente. No sé si me di a entender. O sea, cuando alguien dice, yo tengo una relación con Dios, dice la Biblia que nuestro conocimiento, la palabra allí conocimiento es epignosis, que quiere decir relación. Si usted dice que conoce a Dios y actúa mal, dice Primera de Juan, es mentiroso. ¿Verdad? Entonces, nosotros entendemos conocer algo como si fuera, yo conozco al presidente de aquí, yo conozco al muchacho, qué sé yo, al presentador de Sábado Gigante, yo conozco a Javier, yo conozco a Jordi, yo conozco así de manera solamente intelectual, pero conocer a Cristo aquí, el conocimiento es personal. Y fíjense cómo ese conocimiento simultáneamente nos transforma. Dice la palabra que todavía no somos lo que hemos de ser, pero cuando le veamos, ¿qué dice el texto? No dice que seremos igual que Él, porque le veremos tal y como es, exacto. Entonces fíjense, ese texto dice que cuando le veamos seremos transformados, porque el punto es que es imposible usted tener relación con el sol y decir que tiene frío. Esa es la idea. Esa es la idea. O sea, si usted dice que tiene relación con el sol, debe estar caliente. Es para que lo entienda un poco mejor. Entonces, cuando usted dice yo conozco de Cristo, en el momento que usted dice eso y refleja lo contrario, usted conoce otro Cristo. Entonces, por eso yo en lo personal me limito a decir que tengo una relación con Él. De verdad se lo digo. No es porque no la tenga, pero nos compromete el decir eso. Entonces es mejor que la gente lo diga, ¿verdad? Es mejor. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Ahora fíjense cómo al renovar nuestra mente somos transformados. ¿Por qué? Porque todo lo que hago es conforme a mi nueva renovación, a la palabra. Y el Espíritu me va cambiando. Bueno, la renovación implica la práctica y disciplina diaria de la meditación y aplicación de la palabra de Dios para obedecerla. Aquí parece que repetí aplicación y obediencia, es lo mismo, pero es la meditación con el fin de aplicar. Por ejemplo, cuando pensamos en la palabra meditación, inmediatamente nos vamos al oriente, ¿verdad? Vacía tu mente, no pienses en nada. Eso no es meditación según la Biblia. Meditación quiere decir, incluso la palabra dice entretener la palabra. En otras palabras, no pensar en otra cosa más que en lo que dice la Biblia. Cuando vemos algo, lo vemos a la luz de las Escrituras. Cuando tomo una decisión, a la luz de las Escrituras. Cuando tengo un deseo personal, debo medirlo con las Escrituras. Esa es la idea de meditar. Bueno, aquí vemos que la disciplina es muy importante porque usted y yo somos los responsables de hacer esto. Nadie nos va a obligar. La palabra sí nos exige, pero usted y yo debemos de tener esta disciplina, de cambiar nuestra mente, ya no pensar como antes. Y a veces queremos que Dios opere en nosotros, pero queremos que sea como nosotros pensamos que debe ser y no como dice la palabra. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí quisieran llevar mucho fruto? Todos nosotros, yo estoy segurito. Pero le voy a decir algo que el Señor nos está exhortando como iglesia, es la santidad. Porque no podemos tener comunión con Dios sin santidad. Y la santidad implica separación de las cosas del mundo. No pasar tiempo en aquello que es vano, cambiar el tiempo de las cosas del mundo por pasar tiempo con Dios. Consagrarnos cada día más y más a medida que lo conocemos. Hoy me pasó algo y se lo voy a compartir porque a mí me contentó. Yo estaba orando, ¿verdad? Y de momento me llegó un pensamiento de algo bueno que hice, una buena obra de caridad, por así decir. Y por un momento comencé como a sentirme como gozoso, como si fuera vanagloria. No sé si me entiende, ¿verdad? Como a sentirme como qué bueno soy, ¿verdad? Y se me entró un dolor en el pecho, en el corazón, hermanos. Una cosa increíble. No, bueno, este sí se me aceleró, pero como algo, un dolor interno. Y en ese momento lo que escuché en mi voz, en mi mente fue, confiesa. Y en el momento que confesé dije, Señor, sí, me estoy vanagloriando. Se fue el dolor. Lo que le estoy diciendo es, en ese momento me llegó el texto, si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios. Mi corazón me reprendió. Y mi corazón, acuérdense, no es el músculo, es nuestro ser interno, aquel que decide, ¿verdad? Pero me pasó eso, me dolió mucho, pero se lo dije a mi esposa, le dije, Juan, pero me gustó. O sea, yo quiero seguir siendo más sensible a esa voz del Espíritu Santo, ¿verdad?
me dio un dolor en el pecho, dije, wow, Señor. Pero confesé y fue en el momento que dije, sí, Señor, se fue. Se fue, claro, el dolor aquí lo sentía todavía como si fuera algo que se estaba aliviando, pero el dolor interno se fue de momento. Entonces Dios quiere que por medio de la santidad y la consagración seamos más sensibles a su persona, tengamos relación y comunión con Él. ¿Están conmigo? Bueno, es algo que nos está pidiendo como iglesia. La transformación, mis amados, hay una niña, no sé si ella va sola al baño. ¿Sí? Ah, bueno, está bien, se ve bien pequeñita. Dice, la transformación, retomo, viene por medio de la renovación de nuestra mente, cambia nuestro entendimiento, por la palabra y la operación del Espíritu Santo. Lo que le estoy explicando es bien simple, ¿verdad? Es cuando usted está hablando con uno creyente y usted va a tomar una decisión. Y bueno, hoy me reía porque estaba con Edwin y se me llevó la grúa del carro a mí. Y en ese momento me dice Edwin, vamos a buscarlo. Digo yo, no, tranquilo, el lunes yo voy. Yo estoy en esto. Deja el carro tranquilo, yo no. Y él me decía, no, pero vamos a buscar una forma. Y yo, hermano, yo lo borré de mi mente ya. El lunes yo lo busco. Ahora, yo le digo eso, las personas que me vinieron a avisar son mis vecinos. Las niñas vinieron y la mamá hace pasteles y yo pensé que buscaban a mi esposa. Y ella entró diciendo, excuse me, digo yo, no, sigue, mi esposa está allí, le dije yo, está ahí adentro. Me dice, no, el carro rojo se lo llevaron. Y digo, ¿qué carro rojo? Y luego me di cuenta que era el mío. Y en ese momento glorifiqué a Dios y dije, está bien, no hay problema, yo el lunes lo busco. O sea, ¿por qué lo ignoré? Porque me toca predicar, me toca enseñar, eso es más importante para mí. Pero es un tipo de percepción que uno va entendiendo. Antes yo estuviera aquí sudando y contando la hora, así, no, ya no puedo hablar. Porque el corazón estuviera ya acelerado, afanado, frustrado, enojado, todo lo hado. Pero ya no me siento igual, ya el Señor trató con esa área, se lo llevaron, bueno, habrá tiempo para eso. La palabra hábito, hermanos, que es la que estamos enfatizando también, es la habilidad de adquirir, es la habilidad adquirida por la práctica constante, diga conmigo constante, de un mismo ejercicio. Cuando nosotros queremos crecer espiritualmente, nos han acostumbrado, no sé si intencionalmente, a orar para que Dios me quite ese pecado. Y no a practicar la justicia para que Dios trate con ese pecado por medio de su Espíritu y su palabra. O sea, Dios, yo sé que a muchos de los que están aquí, como a mí, me quitó de raíz muchas cosas, pero no todas. Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor, lo primero que me quitó fue la mentira. Ahora, fíjense cómo podemos ver mentira en hablar o mentira en intención. O sea, todavía tenemos esa mentira de intención. A veces te hacen una pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿tienes hambre? Y tú sí tienes hambre y estás en un lugar que no es tu casa y dicen, no, eso es mentira. Sí tienes hambre. Entonces, fíjense cómo ofendemos a Dios y usted dirá, wow, pero qué difícil. Claro, porque somos caídos. Pero el Espíritu te lo dice y tú dices, sí, Señor, es cierto, hablé mentira. Y dice, mira, perdóname, sí tengo hambre. Entonces, fíjense, tan simple de pecar, es tan fácil pecar. Entonces, ahí es donde Dios quiere llevarnos a tener ese temor. Ahora, yo quiero que ustedes vean el pecado, sí es malo, Dios lo detesta, pero quiero que vean, no tanto enfocándonos en el pecado hecho, sino más bien en cómo Dios ve la falta de confesión, porque ya vino uno que proveyó el pago de ese pecado. Y dice la palabra que si usted confiesa, Dios lo limpia de toda maldad, porque podemos quedarnos en el pecado nada más, o sea, en el hecho, pero no se nos olvida que fue una intención inicial. Le digo algo, no sé si llamarle revelación, iluminación, pero Dios me aclaró de que la confesión debe ser hecha en el momento que entra el pecado en tu mente, no en el hecho. Porque sería fácil uno, peco y me arrepiento. No, hermanos. Confesión es que cuando entró la intención, como me pasó en la oración, yo digo, Señor, es como tú dices. Esa es confesión, pensar lo mismo. Y en ese momento que confieso, el Señor me limpia y me da la fuerza para no pecar. Esa es la idea, porque el pensamiento va a entrar así. Pero vamos a entrenar a nuestra mente a pensar de manera bíblica. Y ahí está Dios en el corazón trabajando. Y un día llegará que ya esos pensamientos sucios que teníamos, ya no más. Pero es progresivamente. ¿Están conmigo? Vamos a Hebreos para ver un ejemplo. El libro de Hebreos capítulo 5. Les soy sincero, hermanos, yo estudio mucho lo que es fruto y pecado, porque el fruto es lo que nos identifica como cristianos y el pecado es lo que nos separa. Y para mí como pastor es muy importante que tengamos claro las dos. Cómo Dios ve el pecado,
cómo debemos de tratar con el pecado y el fruto, cómo llevar mucho fruto, porque eso es lo único que vamos a delante de Dios a dar cuentas por lo que hacemos bueno o malo, y de la única forma que sabemos es como, por ejemplo, en esta iglesia nos toca predicar a personas que tienen denominaciones raras, sectas, etcétera, y te preguntan, ¿cómo tú sabes que donde tú estás yendo es la verdadera? Y lo único que podemos hacer es mostrar el fruto. Es lo único que podemos hacer. O sea, no podemos convencer a nadie de que si la Trinidad, que si la cruz, que si la misa, que si el culto, que si esto. No hay forma en discusión, porque hay gente que tienen tan arraigado sus creencias que es difícil. Ahora, cuando ellos ven que en ti se produce fruto y en ellos no, ahí no hay argumento. ¿Están de acuerdo? ¿Están en el capítulo qué? Verso 14. Creo que es el último verso, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que dice. Ustedes ya conocen este texto. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cuántos quieren madurar espiritualmente? Todos nosotros, yo también. Dice, para los que por el uso aquí de la palabra, fíjense lo que dice, tienen los sentidos ejercitados. Tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, cuando usted ejercita la palabra y la pone en práctica, cuando usted ve algo con sus ojos físicos, usted discierne, usted dice, no, eso no es de Dios. Cuando usted escucha una palabra que es chisme, calumnia, etcétera, usted dice, eso no es de Dios. O sea, usted ejercita la palabra, por lo tanto sus sentidos están siendo ejercitados. Al punto de cuando usted ve, usted desarrolla el discernimiento práctico. Hemos hablado que hay dos tipos. Hay uno que es el don, que Dios te lo da como un regalo para el ministerio, para demás. Pero hay uno que debemos de tener todos y es por el ejercicio de la palabra. O sea, cuando usted se hace experto en lo que usted trabaja, por ejemplo en el caso mío, diseño, pintura, dibujar, todo eso para mí es muy fácil. Yo te puedo decir los colores, te puedo hablar de dibujo, trazos, ángulos, yo soy muy fácil porque ese es mi trabajo o lo que yo hacía. Pero si me hablas de medicina, me quedo bien ignorante. De madera, de construcción, de mecánica, yo no sé nada. Te puedo hablar un poquito de eso, pero no sé de eso. Pero yo he ejercitado tanto lo que es arte que para mí es fácil. O sea, yo veo algo que está torcido y tú lo ves derecho. Pero mi experiencia viene por el uso. La palabra es igual. La palabra debe ser como nuestro cerebro y nuestro corazón. Siento por medio de la palabra, pienso por medio de la palabra. Esa es la idea. Y cuando tenemos esas dos correctas, la transformación de Dios es más pronta y más efectiva. Bueno, aquí notamos que la renovación de nuestra mente nos permite discernir todo lo que entra por los sentidos. Porque usted y yo, aunque somos espirituales, pero nuestro ejercicio es con el cuerpo. O sea, es con los oídos, los ojos, las manos, ¿verdad? Usted evidencia el fruto y el pecado por el cuerpo. Por ejemplo, cuando vemos algo inmoral, cuando oímos algún chisme, cuando vemos dinero ajeno, cuando hay alguna necesidad, todo esto debe ser por el ejercicio de la palabra. Si usted no conoce la palabra, no va a saber qué hacer. Por eso es tan importante llenarnos tanto de la palabra, porque le va a llegar el rema en ese momento, como me pasó a mí orando. En ese momento Dios me dio primera de Juan, creo que es el capítulo 5, dice, si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios. Porque aquí la reprensión del corazón es esa carga de culpa en la conciencia, de que hiciste algo malo. Pero a veces de tanto repetirlo se hace normal. Entonces viene Dios y te reprende, con disciplina o con palabras, no sé cómo Él lo decida. Pero aquí vemos, hermanos, que nosotros podemos discernir es por medio de los sentidos. Por el Espíritu, pero mirando con los ojos, oyendo con los oídos, ¿verdad? La disciplina de la meditación, el hábito de estar en la palabra y la práctica del Espíritu es lo que nos va a ayudar a ser transformado. Quiero que noten que la transformación de nuestro corazón no tiene que ver con una simple oración. Sí lleva oración, pero es con el obedecer la palabra. Esa es la idea. Por ejemplo, cuando un vehículo se le cambia, por ejemplo, el cilindro del motor, normalmente los pitones, que son los que hacen el carro correr, están bien apretados. Tiene un motor nuevo, pero si no lo ponen a correr, el carro no se ajusta, esa es la palabra. Entonces, todo necesita ser ejercitado para poder desarrollar el corazón puro para Dios, pero es por medio de la obediencia. Fíjense lo que dice Romanos 12:11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos,
ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Hay tantas cosas que podemos hacer que no únicamente les roba el tiempo a Dios, sino que no nos permite crecer. Cuando no crecemos, nos retrasamos. Por eso es que siempre hay que estar en el Espíritu, caminando, meditando, hablando con Dios, y lo van a necesitar siempre porque estamos en guerra. Lo que pasa es que no se nota porque es espiritual. Miren lo que dice, si me acompañan a 2 Timoteo, capítulo 3, vamos a ver otro ejemplo. 2 de Timoteo 3, 16. Si hay muchas cosas de las que explicamos aquí que a usted se le dificulta entender, tenga paciencia, porque a mí me pasó cuando yo estaba aprendiendo la palabra, habían cosas que no sabía ni qué significaba. Con el tiempo vamos aprendiendo. Tengan paciencia y sigan estudiando, que luego le va a llegar ese entendimiento. Fíjense lo que dice verso 16. Dice, toda la escritura es, se puede decir, el aliento de Dios, la vida misma de Dios. Siempre que lo lea, piénselo así, la naturaleza inspirada de Dios en nosotros. Pero fíjense lo que dice, y es útil, y aquí van a aparecer 4 palabras que la podemos resumir en disciplina. La número 1 es útil para enseñar, es útil para redarguir. Ahora, lo que me pasó a mí en oración, el Espíritu a mí me redarguyó en ese momento. Eso fue lo que sucedió, o sea, me reprendió en el corazón. Por eso yo sentí el corazón como que me estaba saliendo. Luego dice para corregir. Por ejemplo, cuando nosotros, no sé si, yo siempre veo que cuando se ponen las personas a servir en la iglesia, algo que yo no veo es discipulado en los servidores, sino que le entregan un cargo y lo dejan a que se la busque como pueda. Entonces debe de haber servicio, pero los líderes, maestros y pastores deben de instruir, corregir y dirigirlos por medio de la palabra. Porque algo tan simple como levantar un papelito, mover las sillas, colaborar con el cuerpo de Cristo en este edificio, a veces pensamos que no es espiritual, y sí lo es, del todo. Porque de la manera como lo hacemos y con la intención, tiene que ser justo y santo, según dice la palabra. Pero aquí vemos que enseñar, redarguir, corregir e instruir, luego dice en justicia, tiene que ver con disciplina, ¿verdad? Y fíjense lo que dice el 17, a fin de que el hombre, ese es el propósito, de que el hombre y la mujer aquí, de Dios, sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Nos damos cuenta que si no hay disciplina, no hay buenos hábitos, y si somos de malos hábitos, no podemos obrar en justicia. Fíjense el orden, disciplina forma nuestros hábitos, y los buenos hábitos, los espirituales bíblicos, ya estamos preparados para buenas obras. Aquí vemos, por ejemplo, el depósito es la Biblia. Ese es el depósito para llenarnos de la palabra. Ahora, la Biblia no nos dice que debemos de leer la Biblia, pero sí debemos de leerla aparte de estudiarla. O sea, debemos de memorizarla. ¿Para qué? Para cuando vayamos a tomar una decisión, el Espíritu toma de ese depósito y te lo da en el momento preciso. Es el rema. El Espíritu toma del Logos, que es la Biblia, y te dice, ese es el texto que vas a usar. Y ese es el rema dado. En ese momento, así es como recibimos la fe de obediencia, guiados por el Espíritu. Ahora, número 1, ese es el depósito. Número 2, la aplicación. Y la aplicación aquí es cuando ponemos por obra lo que la palabra dice. Ahora, quiero corregir esto, porque no sé si lo he dicho, pero hay 2 tipos de obediencia. Tenemos la obediencia al rema, que es en decisiones, etcétera, y tenemos la obediencia práctica de la palabra. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, la Biblia dice, no robarás. No necesitamos rema para eso. No matarás, no mentirás, no adulteres. Todo lo moral, no hay que orar para eso, hay que decirle que no. Pero para decisiones como comprar un edificio, mudarnos de un lugar a otro, etcétera, llamados ministeriales, se necesita el Espíritu. Ya ese es el rema. Por tercero, la instrucción. Depósito, aplicación, la instrucción. Ahora, lo primero que nos dicen en la escuela, ¿verdad? Cuando nos enseñan
nos dan instrucciones basadas en un libro. Por ejemplo, ¿a cuántos le gustaba la química? Matemática, geometría, 2 o 3, ¿verdad? A mí me encantaba todo eso, física, química y matemática. Era complejo, ¿verdad que sí? Los exámenes, el examen de matemática, nadie salía. Las calles estaban solitas porque todo el mundo estaba con la velita allí estudiando. Pero fíjense que nunca le dieron una enseñanza sin darle un libro, un compendio, no sé cómo le dirían en su país. Nos daban un libro y le decían, en la página tal vamos a estudiar de ahí. Ahora, ¿qué hacía el maestro? Los instruía, ¿verdad? Y cuando usted tomaba un examen, ahí es donde viene la corrección. Sacaste 80 porque te faltó esto, esto y esto. Entonces la iglesia está formada por la palabra para que todos seamos edificados en perfección. Tenemos, repito, depósito, aplicación, instrucción. Y la instrucción, quien la da es el Espíritu Santo. Por la palabra, claro. El Espíritu es quien te corrige. Por ejemplo, si tú me das un abrazo y en ese abrazo llevaba hipocresía, yo lo puedo notar, pero no te lo puedo decir porque yo no veo tu corazón. O sea, no te puedo decir, me abrazaste de manera hipócrita porque se vería mal. Me puedo equivocar y ofender. Pero el Espíritu te lo va a decir a ti o a mí. Mira, ese abrazo no se lo diste no fue de afecto puro, fue fingido. Entonces, fíjense cómo quien nos dice cómo aplicar la palabra, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Por eso es tan importante la sensibilidad a su voz. Bueno, vamos a hablar un poquito de malos hábitos, ¿verdad? ¿Qué nos cuesta el tener malos hábitos? A lo que me refiero es, ¿verdad? ¿Qué tipo de sufrimiento tenemos o qué consecuencias por no tener buenos hábitos? Bueno, los malos hábitos no nos permiten orar, porque si usted no tiene disciplina, ¿verdad? No va a poder orar, porque va a decir, no, yo me levanto a cualquier hora y me levanté cansado, ahorita yo oro en la noche, y luego se va la noche y al otro día, no, y el lunes que viene. O sea, no hay disciplina, no hay orden. Entonces, la disciplina nos ayuda a tener buenos hábitos. Si tenemos malos hábitos, no leemos la palabra, o sea, no lo tenemos como un hábito. No ayunamos, no meditamos, no nos congregamos, sino que hacemos las cosas cuando deseamos. Pero la disciplina, que forma parte de nuestros hábitos, es la que nos va a ayudar a tener constancia, a permanecer, perseverar y ver esos cambios en nuestro corazón, o en nuestros corazones. Por ejemplo, quiero que veamos un ejemplo en 2 de Pedro, y aquí el apóstol Pedro está utilizando, no un ejemplo, se está refiriendo a los falsos maestros. Ahora, yo no sé a cuántos el Señor llamó a enseñar la palabra. Aquí puedo notar algunos, pero no sé del todo todos. Y una de las cosas que la palabra nos dice para enseñar la Biblia, la palabra, como maestros, pastores, líderes, es tener un corazón puro. Porque, por ejemplo, si yo tengo codicia en mi corazón, siempre voy a llevar la Biblia a lo que es el dinero. La voy a inclinar a mis deseos personales. Si no tengo amor por las ovejas, la voy a maltratar. Si mi corazón no es puro, voy a usar la palabra como un juego, un relajo. Entonces, fíjense cómo el que enseña la palabra debe tener un corazón puro, o debe por lo menos trabajar en esa purificación de manera intensa. Miren las características de los falsos maestros para que vean los malos hábitos. 2 de Pedro 2, verso 2. ¿Están ahí? ¿Están todos allí? Sí, ok. Dice, pero estos, ¿quiénes son estos? Los falsos maestros, ¿verdad? No sé si tienen un subtítulo arriba. ¿Cómo dice arriba del verso 1? Falsos maestros, ¿verdad? Ok. Dice, hablando mal de cosas que no entienden, fíjense cómo comienza el texto, ni entendimiento tienen, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, dice, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón que es el pago de su injusticia. Fíjense lo que dice, va a comenzar aquí con el corazón, ya que tienen por delicia el gozar, ¿qué dice? De los deleites cada día. Ahora, quiero enfatizar esta pequeña parte. Si usted y yo no tenemos dominio propio, que se desarrolla también, es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Pero debemos de practicarlo en disciplina. Comer no es malo, pero comer a desmedida sí. Comer no es malo, pero comer que no sea saludable también es malo.
Usted le pueden dar un chocolate, gloria a Dios, muy bueno, pero 15 chocolates ya es un mal hábito. Entonces, el simple comer puede ser un deleite terrenal que nos hace tropezar y ofende a la persona de Dios. Porque fíjense lo que dice el texto, esos falsos, lo único que tienen por delicia, o sea, se deleitan no en la presencia de Dios, sino en los deleites cada día. Ahora, yo mencioné la comida, para muchos pueden ser cosas diferentes, puede ser el deporte. Yo conocí un hermano cristiano que era bien aficionado a un deporte, no lo voy a mencionar porque luego se conecta y dice en la radio, está hablando de mí, pero me hablaba, o sea, veía su vida espiritual seca y me decía, no sé lo que me pasa, pero sí me dice, no, yo voy todos los días a ver este deporte, tantas horas, no sé cuántas. Y digo, no, es notable, o sea, vives viendo deportes. Ahora, ¿es malo el deporte? Pero podemos tornarlo en un ídolo. Entonces, fíjense lo que dice luego. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, o sea, están entre nosotros, se recrean en sus errores, o sea, no tienen temor de Dios. Si pecan, no tienen esa reprensión del Espíritu, sino que le da igual. El 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian ¿de qué? De pecar. Y fíjense lo que dice, porque es aquí donde la iglesia, miren, no importa que sea la iglesia del apóstol Pablo, no está exenta ninguna iglesia a tener personas así. Entonces, cuando ustedes de doble ánimo, fíjense lo que sucede. Dice que seducen a las almas inconstantes. Ahora, si usted mira la imagen del centro, alma inconstante quiere decir que un día es espiritual y otro día es carnal. Un día está muy lleno del espíritu y otro día está muy lleno de la carne. Eso se llama inconstancia, o sea, un día avanza, otro día se detiene. Entonces, el que es inconstante de alma o de ser, se deja llevar por los deleites. Entonces, estas personas llegan, mira qué pasa, se lo voy a explicar así. Cuando no tenemos una perseverancia espiritual, nunca vemos fruto. Y cuando no hay fruto, viene sequía, viene ya como cansancio, y dicen, ya como que la iglesia como que no es para mí. Pero de repente se acuerdan del juicio del infierno y dicen, no, espérate, no me puedo apartar del Señor. O sea, lo que lo mantiene allí es el miedo, ni siquiera es el amor a Dios. Entonces los falsos le prometen cosas terrenales, dicen, por aquí es la cosa. Dice el texto, seducen a las almas inconstantes. Y luego dice, tienen el corazón habituado. Habituado aquí es de malos hábitos. Dice, habituado a la codicia, o sea, a la prosperidad. ¿Y son hijos de qué? De maldición. Ahora, fíjense aquí el producto de malos hábitos. Muchos de nosotros no progresamos de manera más rápida o más eficaz, es por el mal hábito. Ahora, le voy a decir algo, todos tenemos malos hábitos. No estamos aquí condenando a un grupo y a otro no. Aquí todos tenemos, cuando yo veo enseñanzas en la palabra de disciplina, nos falta mucho. Porque en mi caso, he aprendido a ser disciplinado, pero cada día hay más trabajo. Y hay que reorganizar y saber distribuir el tiempo. ¿Por qué? Porque luego termina el día y decimos, ¿no me alcanzó qué? El día. Dice Salomón que todo tiene su tiempo. Entonces, el problema no es el día ni el tiempo, el problema es la falta de disciplina. Y la falta de disciplina produce malos hábitos. Ahora, vuelvo y repito, yo sé que todos los que estamos aquí queremos crecer. Todos, por eso estamos aquí. Pero si no comenzamos, aunque sea un poquito, a organizar en disciplina y hábitos, y yo le digo algo, hermanos, a veces las personas, como en mi caso, que pensamos tan rápido, somos indisciplinados. Y yo reconozco que yo vengo de ahí, y todavía me falta mucho. Pero reconozco que ha habido muchísimo progreso, o sea, yo lo he visto. Y especialmente uno siendo pastor con tanta gente, con tanta responsabilidad, tiene uno que tener cuidado. ¿Sabe dónde está el engaño en mí a veces? Mi buena memoria. A veces no anoto algunas cosas porque confío en mi buena memoria. Y eso es un engaño, porque entonces las cosas se quedan en el aire. Y hace poco el Señor me probó, se me olvidó una reunión del jueves y hasta temor me daba preguntarle a mi esposa. Me dice, tengo una reunión el jueves, no me acuerdo con quién es. Y ella me dijo, sí, es con una hermana, creo que era con la maestra. Pero fue el Señor que permitió eso porque me despertó. El Señor me dijo, tienes que organizarte más, porque cada vez es más trabajo. Entonces ustedes tienen hijos, trabajos, horarios, y dentro de ese tiempo que quien lo da es Dios,
Debemos de saber cómo repartirlo, qué tiene mayor prioridad. Muchos, por ejemplo, los que sirven aquí, por ejemplo, uno de los requisitos es que queremos saber su horario para no poner carga que usted no pueda llevar. Muchos quieren servir, pero si no pueden a tiempo completo, o sea, me refiero en un horario fijo, lo entendemos, o sea, Dios sabe todo eso, pero debemos de ser organizados. ¿Están conmigo? Vamos a retornar al texto central de Romanos 12, 21. Si nosotros vamos creciendo en esa disciplina, yo creo que dice una encuesta por ahí que a fin de año hay miles metas para nuevo año. Y dice que el 12 de enero se caen el 92% de las promesas. 12 días después de Año Nuevo. Si yo le preguntaría a usted, ¿por qué a veces somos ociosos? Y le aseguro que casi la mayoría no van a saber por qué. ¿Por qué tenemos ocio en áreas? Todos tenemos ocio en áreas. Usted puede decir, no, yo con mi casa limpia esto, derecho, trabajo, pero la palabra como que, no, yo con la palabra sí, pero limpiar la casa, o sea, tenemos diferentes áreas. ¿Sabe cuál es el porqué, el origen del ocio? Por nuestra planificación premeditada para descansar. ¿Cuántos de los que están aquí le gusta cuando dicen por la noticia, mañana viene una tormenta? ¿En qué es lo primero que usted piensa? Los que trabajan, no hay que salir mañana. ¿Sí o no? No hay que salir, no hay que mover el carro, me voy a quedar en la casa a descansar. El ocio proviene de un deseo de descanso, de un deseo de quedarte en tu casa con un cafecito y en medias a ver televisión. Ese es el ocio. O sea, en otras palabras, el ocio te lleva a anhelar algo más que lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si tenemos cosas que hacer como trabajo, a veces pensamos, bueno, es que el trabajo es difícil, está supuesto a ser difícil, por eso te pagan. ¿Sí sabían eso? Muchos dicen, no, es que mi trabajo no es fácil, por eso te pagan. Si fuera fácil, el jefe te dice, mira, tómate tu tiempo, ven cuando tú quieras. Y no te pagan porque es una recreación, pero te pagan porque no lo quieres hacer, es normal. Pero cuando tenemos disciplina, hermanos, tenemos buenos hábitos. Y los buenos hábitos producen, o sea, forman nuestro carácter. Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, nosotros los super espirituales, mega extras espirituales, inmediatamente nos vamos a la guerra espiritual. No seas vencido de lo malo. Satanás te reprendo, ¿verdad? Pero allí lo malo puede ser no hacer nada. Santiago, creo que es 4:17, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, pecar es no hacer la voluntad de Dios. Dice, no, ayer no pequé, porque no hablé mentira, ¿verdad? No. El no hacer la voluntad de Dios es pecado. Entonces, ¿cómo vencemos lo malo? Según el texto, haciendo lo bueno, ocupados en las cosas buenas. Ahora, cuando digo ocupado, no me refiero a que hay que estar haciendo algo físicamente. Si usted está descansando en su día libre, usted puede allí pasar tiempo con Dios y está ocupado con Dios. O sea, se puede descansar, es bíblico descansar. Aquí vemos, hermanos, que en estos textos nos habla de vivir siempre en el Espíritu, no a veces. A veces entramos y salimos. La disciplina cambia los malos hábitos, los buenos hábitos forman el carácter. Miren lo que dice Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Fíjense cómo usted menosprecia su alma por no tener disciplina, porque la disciplina es en beneficio ¿de quién? De nuestra alma, de nuestro ser. La transformación de nuestra alma inicia en la disciplina. La palabra nos dice que el uso de la palabra de Dios, que es la obediencia, nos da madurez. Pero ¿cómo vamos a poner en uso algo que no conocemos? Si no leemos la Biblia, no estamos poniendo en uso la Biblia. ¿Sí me entienden? O sea, por eso es que la disciplina es tan importante. Bueno, le voy a decir algo, miren. He aprendido, en lo poco que he aprendido, a contrarrestar mis debilidades. ¿A qué me refiero? Hay personas que batallan con levantarse temprano, ¿verdad? En el caso mío, eso en específico no es difícil, pero a veces se me hace difícil por el cansancio.
Entonces, hay personas que ponen su teléfono, su alarma, a la distancia de un brazo. ¿Saben para qué? Tweet, 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 tweet. Cállate. No le voy a decir que levante la mano quien hace eso, pero si usted sabe qué batalla, ¿qué debe hacer? Poner la alarma lejos para que tenga que pararse. Y si quiere le pone la Biblia encima para que comience el día con la Biblia en la mano. O sea, lo que quiero decir es buscar formas. Miren, se lo digo en serio. Miren, yo sé que no debo beber mucha soda. Me gusta mucho, pero no bebo. O sea, me gusta mucho la Coca-Cola, pero no la bebo. No tengo que decirle por qué, porque hace daño. Cuando ordenamos comida del Valle nos mandan 2 litros. ¿Sabe lo que yo hago? Me bebo medio vasito al año, creo, y la boto. Mi esposa me dice, ¿qué haces botándola? Yo, ¿por qué? Digo, porque me siento tentado. Y con todo, hermanos, usted sabe lo que lo hace caer, no sé lo que sea. O sea, tenemos que poner límites, barreras, ¿verdad? Porque sabemos que somos débiles, la carne es débil. Entonces, la disciplina siempre produce dolor, porque lo que estás es peleando con tu descanso, con tu comodidad. ¿Sí están de acuerdo? El ser disciplinado batalla con el confort. O sea, tengo que hacer esto, pero está buena la película. Tienes que darle pausa o verla otro día porque tienes que hacer algo. Y los problemas que no se resuelven solos, o sea, no se disuelven. Está buena esa, ¿verdad? El problema que no se resuelve, no se disuelve. Hay que resolverlo, hay que enfrentarlo. Y yo sé que todos, a mí me pasa que a veces tengo que hacer algo y lo miro de frente como si fuera Goliat. Ay, Señor, tengo que hacer esto ahora y no tengo el ánimo. Entonces tenemos que trabajar en eso. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más, y fíjense aquí, la ocupación es lo que vence la carne. Si por medio del Espíritu, o sea, si andan en el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Quiere decir que el atender las cosas de Dios automáticamente mata la carne. Yo no puedo atender 2 cosas al mismo tiempo. Si atiendo al Espíritu, estoy desatendiendo la carne. No puedo hacer los 2. No podemos servir a 2 señores, exacto. Aquí notamos que si nuestra mente está llena de la palabra, no puede estar ligada a otras cosas, está llena de la palabra. Y ya de ahí pueden entender el texto que dice, sed llenos del Espíritu, o sea, de la palabra. Colosenses dice que nuestro corazón esté, o sea, la palabra de Cristo abunde, que sobrerebose, que no quepa más nada más que la palabra. Entonces ahí vemos que nuestra ocupación en las cosas del cielo nos evitan pecar. Si estamos conectados a Dios en meditación, en conversación, en práctica, en todo lo que tiene que ver con la Biblia, con la palabra de Dios, las Escrituras, vamos a poder vencer la carne. Miren, en el momento que usted se desconecta de Dios, ya está pecando. Ya, no tienen que hacer nada, está desconectado. Usted desconectó la fuente que transmite la vida, como lo ven en la foto, en la imagen. Si usted se desconectó, el alma nunca está vacía. La mente nunca está vacía. Eso de vaciar la mente, eso es imposible. Imposible, mis hermanos. Nadie nunca puede quedarse en blanco en su mente. Entonces, piensen esto. Si yo no estoy meditando en las cosas del Señor, estoy pensando en la carne. Esa es la idea. Es imposible. Dice las personas que practican meditación oriental, que su meditación consiste en vaciar su mente en blanco, para ellos conectarse con su yo interno. Esa es su idea. Pero es una ilusión y es un engaño, sabemos que es satánico. Entonces fíjense cómo Satanás puede hacer una ilusión de que estamos en blanco, pero no. El hecho de desconectarnos de Dios te puede llevar a un lugar que lo que se ve es paredes blancas y tú crees que estás en blanco. Pero no, hay algo siempre que está en la mente pensando. Entonces, yo sé que eso es un hábito, hermanos, no se atribulen a decir, no, mañana tengo que cambiar mi mente. Sí, pero es una práctica que va ejercitándose. Miren, piense por un segundo las veces que usted se conecta y se desconecta de Dios en su mente. Piense por un segundito. Tome eso en cuenta y como tarea, fíjese bien para que vean qué tanto andamos en el Espíritu. Porque lo que tengo aquí es lo que va a caer aquí, y lo que cae del corazón es lo que sale por nuestra boca y nuestros hechos. Entonces, véanlo así, mis hermanos. La mente es el saco de donde la mano del corazón toma para obrar. La mente es el saco de donde el corazón mete su mano para poder hablar u obrar.
Si tienes la mente llena de la palabra, la mano del corazón va a tomar ¿de dónde? De la palabra, por lo tal va a producir fruto. Pero si estamos en la mente, como decía un pastor, en La La Land es una isla perdida, nos va a agarrar el enemigo fuera de base. Por eso es que cuando nos quitamos el yelmo, la idea es la meditación, póngase el yelmo de la salvación. ¿Sabe por qué dice salvación? Porque ese yelmo nos recuerda que no pertenecemos aquí, que pertenecemos allá. Entonces, todo el tiempo, ahora, vuelvo y repito, no se atribulen, practíquenlo y noten la diferencia y el progreso, porque van a notar que van a comenzar a actuar de una manera, a mí se me hace, se me hace difícil no pensar en Dios. Se me hace difícil ya. O sea, paso el día entero, lógicamente de momento se le olvida a uno, es lógico, pero me refiero que ya me siento incluso raro, como que es como si se apagó un bombillo. Y yo sé que usted puede llegar también ahí. Y digo también lo siguiente, esto no significa madurez, simplemente que estoy creciendo en esa área. Luego viene la madurez cuando respondemos a nuestra mente. Por eso Pablo dice, yo ahora sirvo a Dios ¿en qué? En mi mente, y con la carne al pecado. Porque mientras Él permanece en la palabra, todo lo que hable, todo lo que haga y todo lo que Él responda va a ser de la palabra. Si nuestra mente está llena de la palabra, nuestros sentimientos se inclinarán a ella. ¿Se acuerdan del texto que dice, deleítate en el Señor y Él qué? Quiero que piensen por un momento en ese texto. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones. O sea, el efecto del pensar solamente en Dios, los sentimientos y el anhelo será solamente eso. Entonces, si podemos anhelar a Dios, miren, una oración que debe ser la inicial en nosotros es que Dios nos dé un corazón que se deleite en su gloria. Ponga eso en su oración, hermanos. Señor, dame un corazón que se goce en tu gloria, porque batallamos con el orgullo y en mi gloria. Entonces, una oración que debe estar allí siempre, que yo me goce cuando tú eres glorificado, que yo sienta ese deleite en eso. Quiero cerrar con Filipenses 4, verso 8. Y ahí terminamos y continúa la clase el próximo viernes, y es la última, el viernes que viene ya. Filipenses 4, verso 8. Ustedes notan que utilizamos muchos textos, ¿verdad que sí? También notan que no se contradicen, que siempre que los conectamos, como quiera que lo veamos, siempre están en armonía. Entonces es que sabemos que estamos bien en la palabra, porque un texto no puede contradecir al otro. Ahora, fíjense que hemos estado hablando de transformación. La transformación, según Romanos 12:2, lo vamos a leer al final, dice que eso transforma nuestro ser, el meditar en la palabra. Usted agarra un texto en la mañana referente a su condición de pecado, usted dice, yo soy mentiroso, un ejemplo, ¿verdad? Bueno, la palabra, voy a leer los textos de mentira, qué sucede al mentiroso, y voy a meditar en ellos. Cada vez que vas a hablar, te va a venir el texto. No voy a hablar mentira. Pero acuérdense, el momento que queremos obedecer, nos va a costar algo en la carne. Yo estaba meditando, a mí me gusta el básquetbol, y hace tiempo quiero volver a jugar, hacer un tipo de ejercicio. Y sentado allí me puse a meditar porque se le llama jugar un quinteto, es 5 contra 5, ¿verdad? Naturalmente cuando uno juega es en la calle y la mayoría no conocen al Señor. Si alguien te golpea jugando se le dice foul, ¿verdad? Se dice una falta, una penalidad. Entonces cuando tú cantas esa penalidad o lo dices, se detiene el juego y te devuelven la pelota, o sea, te pertenece. Pero mayormente siempre hay discusiones, porque dice, tú me diste, yo no te di, sí te di, no me diste, o sea, hay discusiones. Cuando yo juego, yo siempre doy la pelota, si discuten, yo la doy, no discuto. Pero eso me trae problema, porque mi equipo no quiere jugar conmigo. ¿Sí lo entienden, verdad? Entonces me cuesta jugar, tengo que jugar con Joel o alguien que conozco, ¿verdad? Porque si juego con personas no creyentes, siempre hay malicia en el juego, y te dan con el codo, tú cantas, o sea, así le decimos cantar foul o falta, y luego dice, yo no te di, y entra la discusión. Cuando yo veo que el otro como que se altera y dice, no, yo no te digo, yo no, dale la pelota, está bien. Mi equipo se enoja conmigo y me dice, no se la des tan fácil. Entonces yo pensando, digo, yo no puedo jugar ya con alguien así en la calle porque trae problemas. Entonces, si entro y digo, yo no puedo hablar mentira, me dice, no, está bien, pero cuando el juego ya está en su buena, se dan cuenta de que yo soy como si fuera un oponente del mismo equipo, porque le doy todas las bolas para no discutir.
Entonces, fíjense cómo el hacer lo correcto nos cuesta, nos va a costar y el mundo nos va a aborrecer. Porque cuando estés en un grupo y alguien está tramando algo y tú estás allí, tú vas a decir, si lo hacen voy a decir algo. Porque si me quedo callado soy cómplice. Pero te va a costar tu amistad, el grupo, no sé qué. Por eso es que para poder hacer esto hay que amar a Dios sobre todo. Fíjense lo que dice Filipenses 4:8. La gloria de hombre mata la obediencia. No se olvide de eso. Si quiere, escríbalo. La gloria del hombre mata la obediencia. Dice, por lo demás, hermanos, fíjense lo que dice. Aquí está hablando Pablo de en qué debemos pensar. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre. Ahí hay 6 cosas que Pablo dice que pensemos. 6 se utiliza en la Biblia como número de hombre, ¿verdad? Algo incompleto. Usted diría, falta la 7. La 7 es la que sigue. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, y aquí se refiere a Cristo. Esa es la idea, pensando en Él. Porque si usted dice algo verdadero, ¿quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es el honesto? Cristo. ¿Quién es el justo? El puro, el amable, el de buen nombre, Jesucristo. Entonces, debemos de mirar, lo pueden notar como referencia, 2 Corintios 3, del 15 en adelante, dice que miramos el espejo, o sea, la gloria de Dios como un espejo, pero ese espejo refleja nuestra condición y nos va cambiando, meditando en Él. Dice el texto al final, en esto pensad. Mantener el pensamiento en Cristo, cómo es Él y cómo actuaría Él en cada situación. Luego el 9 dice, lo que aprendiste, aquí Pablo ahora va a hablar del testimonio de lo que Él está mandando a hacer. Porque dice, Pablo está dando una instrucción, piensen en todo esto para que puedan andar como yo ando. Imítenme a mí como yo lo imito a Él, dice Pablo. Y fíjense lo que dice, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, y luego dice, y lo que viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Terminamos en Romanos 12:2. Romanos 12, verso 2. Ahí terminamos. Inicia el texto diciendo que no nos conformemos a este siglo, a esta era, a este tiempo, ¿verdad? A la corriente, al sistema presente. Dice, sino que seamos transformados por medio del cambio de nuestra mente. La renovación aquí es el cambio de mente. Notan que dice entendimiento, no dice tanto cerebro o mente en sí, aunque es mente, pero está hablando de entendimiento. Quiere decir que usted va a hacer todo conforme a su entendimiento personal. Muchas veces usted, si está cocinando con otra persona, la persona te dice, no, mira, yo le pongo la sal aquí, el ajo, la cebolla, el otro te dice, sí, pero de la manera que yo lo hago es así, diferente. Esos son diferentes entendimientos. Entonces, aunque estén haciendo lo mismo, pueden tener entendimientos o percepciones diferentes. Cuando estamos manejando, puede un chofer ir contigo de momento y te dice, oh, ¿por qué te vas por aquí? Yo siempre me voy por tal puente, porque tal salida es mejor, es más cerca, etc. Fíjense cómo van a un solo lugar, diferentes entendimientos. Pero aquí todos debemos de tener el mismo pensamiento. 1 Corintios dice que seamos todos de un solo o de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ahora, ¿cómo es posible que tantas mentes tengan una sola dirección? Y es cuando todos sometemos nuestros pensamientos personales a la voluntad y al señorío de Cristo. Y Él viene a ser como ese cerebro grande que nos guía, por así decir. Él es la mente. Lo que Él diga, yo hago. Y si mi hermano está conectado a Él, y yo también, cuando tomemos una decisión, estaremos en acuerdo. Y así podemos caminar juntos. Pero fíjense lo que dice. Cuando cambiemos de entendimiento, dice, comprenderemos la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Y es así como vamos siendo transformados. Amén. Continuamos la clase ya final, que es la continuación de esta parte, el viernes que viene. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Bendice a mis hermanos, Señor, y que lo que hemos aprendido hoy, Señor, sea una práctica en nosotros. Te pido esto bajo tu gracia, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.